¿Qué tanto hace que se abolió la esclavitud? ¿En México había esclavitud? Pero ¿por qué ven a Francisco, no? Todavía como, ¿no? Cuando se celebra la independencia en México, pues también fue a raíz de los abusos que se veía en relación a las personas, a los campesinos, trabajadores de campo. En Estados Unidos también se tenía ese problema. Se puede decir que la parte, me parece que del sur, ellos están a favor de la esclavitud, y los del norte estaban en contra. Por eso vino también una revolución interna en Estados Unidos. Pero tal vez podamos decir, en México somos libres, tenemos libertad, ya no estamos bajo el yugo de España. Pero México todavía sigue siendo un país esclavo. ¿De qué? Del pecado. México todavía tiene fama de ser un país fiel a la idolatría. El apóstol Pablo, recuerde, había estado los versos anteriores hablando de lo que tenemos en Cristo. En Cristo, sencillamente, hemos sido crucificados, el viejo hombre, pero tenemos también novedad de vida. Hemos sido resucitados para un nuevo andar, una nueva vida. Pero en el futuro también esperamos la resurrección de nuestros cuerpos diferentes, puros, inmortales, que serán unidos nuevamente a nuestro espíritu. Pero eso va a suceder en el futuro, cuando estemos con Cristo, cuando llegue la resurrección. Tomando en cuenta esto, del verso 11 en adelante es la vida práctica. Muy bien, ya sabemos que tenemos esto en Cristo. Ahora, ¿qué debemos hacer? El verso 11 dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así también vosotros, recuerde, es hablando a los creyentes, es hablando al cristiano, a la cristiana. Así también vosotros, considerados. A ver, los estudiosos, esa palabra considerados, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Considerados. ¿Cómo? No la ves, ¿por qué? Considerados, ¿qué significa? Muy bien, ya saben esto. Así que por lo tanto hay que tomar en cuenta esto. Hay que reconocer, hay que darle la importancia a esto. ¿Qué es esto? Dice: considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Muertos al pecado. Sin Cristo vivimos en pecado, practicamos el pecado. Pero con Cristo ya no somos esclavos del pecado, ya no practicamos, ya no vivimos en el pecado. Por eso hay que tomar en cuenta esto: muertos al pecado. Pero, si se ve, estamos muertos, pero muertos y vivos a la vez. Muertos a las cosas del pecado, a todo aquello que nos induce, que nos lleva al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien que lea el verso 5 y 6, ahí mismo el capítulo 6, versos 5 y 6. ¿Qué dice? Versos 5 y 6 de Romanos 6. Sabiendo esto, dice el verso 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado.
Viejo hombre se refiere, sí, a nuestra naturaleza pecaminosa que mora en nosotros. O sea, ya no nos domina el pecado. Ya no es el tirano que gobierna nuestras vidas el pecado. Ahora quien gobierna nuestras vidas es el Salvador, es Cristo Jesús. Por eso dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado. O sea, nuestro viejo hombre está, digamos, así, sí, si está crucificado, está muerto. Ya de nuevo el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Cuando nosotros cometemos pecado, que todavía lo seguimos haciendo, porque todavía tenemos esa capacidad para pecar, esa tendencia hacia el pecado, pero ya lo hacemos de una forma voluntaria, no obligada a la vida sin Cristo. Una vida sin Cristo está encadenada al pecado, o sea, el pecado gobierna la vida de las personas sin Cristo, pero la persona en Cristo, que tiene a Cristo, ya es un pecar voluntario, es diferente. Peco porque yo quiero, peco porque soy esclavo del pecado, peco porque mi amo es el pecado. ¿Sí ve la diferencia? Así que consideraos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado, ya el pecado no gobierna, no reina en nuestras vidas. Por eso dice el verso 11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso hay que creer lo que dice el verso 5 y el 6, aceptarlo, como una realidad de nuestra salvación. El viejo hombre ha sido crucificado. Nosotros nos consideramos muertos al pecado cuando respondemos a la tentación como lo haría un muerto. Una persona muerta, si se le ofrece, digamos, una cerveza, ¿qué hace un muerto? La toma. Si se le ofrece por ahí, se le pone ahí un cigarro de marihuana, o sea, no hace nada, no responde. Ahora, si hemos sido crucificados, si hemos muerto al pecado, ¿qué debemos hacer en relación a la tentación? ¿Sí se va entendiendo? Un hombre llamado Agustín, un día se le acercó una mujer que había sido su amante antes de su conversión. Cuando él se volvió y se alejó a paso rápido, ella lo llamó: Agustín, soy yo. Apresurando el paso, dijo él sobre su hombro: sí, ya lo sé, pero ya no soy el de antes. La mujer había sido su amante, y al ver a su Agustín, pues lo llamaba otra vez, pero su Agustín sencillamente le dijo: soy yo, pero a la vez ya no soy yo. Eso es estar muerto al pecado, no ceder a la tentación, alejarse de la tentación. Es interesante cómo el apóstol Pablo se refiere al viejo yo, a esa vida sin Cristo. Lo hace de una manera, digamos, dramática, ampliada, para que podamos entender la importancia de lo que es la vida nueva en Cristo Jesús. Muertos al pecado. Cuando comprendemos lo que hace un muerto, cómo reacciona ante el pecado, pues sencillamente entendemos cómo debe ser también nuestra vida en relación al pecado. Un muerto no va a hacer nada en relación al pecado, ni a ninguna otra cosa. No puede, porque no hay vida. Y si estamos muertos al pecado, entonces, ¿cómo debe ser el pecado para el cristiano? ¿Debe de ser atrayente? ¿O debe de no haber sencillamente ninguna inclinación? No debe haber ninguna inclinación hacia el pecado, como un muerto que no siente
Nada. Usted ve a un gato, un perro muerto, un ratón muerto, llega y le da patadas, ¿y qué hace? Nada. No sucede absolutamente nada. Un muerto no tiene nada que hacer con la inmoralidad, mentira, fraude, maldiciones, ni ningún otro pecado. Ahora estábamos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto significa que somos llamados a la santidad, a la adoración, a la oración y al servicio. Vivos para Dios, muertos a la inmoralidad, a la mentira, al pecado, vivos al servicio, a la alabanza, para la gloria de Dios. Y esto es también dar fruto. Todo lo que está vivo produce, da fruto. Cuando usted ve un árbol frutal, llega el momento en que va a dar un fruto. ¿Por qué? Porque está vivo. Los niños pequeños que hoy vemos no se pueden reproducir, no pueden engendrar, pero porque van creciendo, van madurando, llegará el momento en que se puedan reproducir. Dice el verso 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No reine, no gobierne, no los dirija lo que es el pecado. Alguien puede decir, pero la carne es débil. ¿Alguno de ustedes puede negarlo? ¿La carne es débil? ¿O es poderosa? Todo lo puede. Si es débil en el sentido de creación, comparado con Dios, toda criatura es débil, incluyendo al cristiano. Pero cuando hablamos de nuevo de que ya el cristiano ha sido libertado, ya no está bajo ese tirano que es el pecado, ya no estamos sometidos a la dirección y gobierno del pecado. Cristo nos ha hecho libres. Por eso dice el verso 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El apóstol Pablo, ¿usted cree que no tenía luchas, no tenía tentaciones como nosotros? Sí, yo creo que hasta más. Enemigos, personas que buscaban matarlo, cárceles, tribulación, ayuno, necesidad aún económica. Claro que él sufrió, él luchó, él se esforzó, él batalló, pero fue un hombre vencedor, fue un hombre victorioso. ¿Por qué? Porque sencillamente él no permitió que el pecado gobernara su vida. Ya había sido hecho libre del poder del pecado, de modo que lo obedezcáis, dice, en sus concupiscencias, en esos deseos desenfrenados, en esos deseos que a veces dominan al ser humano. Hace poquito hablando con un joven, pero este joven es tan raro. Él conoció a una mujer casada y se metió con ella y me habló: ¿cómo la ve? Mire, pasa esta situación y ¿qué me aconseja? Bueno, pues el meterse con una mujer casada, desde ahí usted está mal, desde que se fijó en ella. No, pero es que su esposo la ignora. Ese no es su problema, es problema de ellos. Qué compasivo, ¿verdad? Este hombre. Y le dije: pues usted sabe que eso está mal, olvídele, busque una mujer adecuada, no se meta en problemas. Y hace poco otra vez me habló: ¿qué me aconseja? Me enojé con ella y pues quiere que usted, yo sé que usted quiere que le diga algo que usted quiere oír, pero o sea, lo siento, usted está en problemas y mientras siga así va a cosechar cosas feas para su vida. Retírese de esa mujer. Usted ha empeorado el problema, que si ese matrimonio tiene problemas y usted metiéndose, pues el problema es más grande. Y lo siento, pero no puedo decirle otra cosa. Pero es que ella
ni hablar. ¿Qué pasa? Él sabe que no es correcto, pero sin embargo está obsesionado, está terco, ha decidido. Yo le dije, como ya has tomado una decisión, diga lo que te diga, no vas a hacer caso. Así que, ¿para qué seguir hablando sobre esto? No tiene caso. Y ya sabes lo que te voy a decir. Lo mismo sucede cuando el cristiano permite que el pecado gobierne su vida. Le damos lugar, y una vez que le damos lugar, olvídese, para echarlo es difícil. ¿Qué sucede con un cristiano que se enfría en su vida espiritual? ¿Es fácil que nuevamente regrese a la comunión con el Señor? ¿Está abierto a los consejos? No. Por eso, ¿qué caso tiene dejar otra vez que el pecado gobierne? Por eso dice Pablo, no reine, no gobierne, no nos dirija al pecado en vuestros cuerpos, de modo que ahí veamos como corderitos obedientes, siguiendo el pecado. Dice el verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué significa la palabra presentar? Poner al servicio. Es poner al servicio. A veces cuando uno se presenta con una persona, mi nombre es tal y estoy para servirle, estoy a sus órdenes. Aquí lo que Pablo dice, que no presentemos, que no pongamos al servicio del pecado nuestros miembros, o sea, nuestro cuerpo, que no esté al servicio del pecado. Es interesante, digamos, a veces que yo he conocido a personas y como se presentan es para servir a usted y a Dios. Otro, ¿no? Para servirle a usted y a la Virgencita. Depende de la fe que tenga la persona. Yo cuando saludo a alguien, yo no digo para servirle, yo nada más tenía Medrano. No, a veces sí le digo a sus órdenes. Bueno, ya ni hablar, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo dice que cuidemos nuestros miembros, que no estén al servicio, que no sean puestos al servicio del pecado. Al contrario, dice la última parte, vuestros miembros hay que presentarlos a Dios como instrumentos de justicia, como instrumentos de justicia. Vimos en el versículo 6 que nuestro viejo hombre fue crucificado al pecado. Ahora es interesante también que el apóstol nos llama la atención a que no reine, en el verso 12, el pecado en nuestros cuerpos. Recuerde que nuestro viejo hombre ya fue crucificado en el Calvario. Y lo razonable es que nosotros llevemos una vida de santidad. Es lo que Dios espera de aquellos que han sido libertados por Jesucristo. Pero debemos de estar conscientes, lo que es la vida de santidad, la vida diaria, eso es una decisión de cada uno de nosotros. Es una decisión personal, Dios no obliga a nadie. Él ya hizo su parte. Ahora falta nuestra parte, y eso es una elección personal. Yo decido, yo me esfuerzo para llevar una vida que agrade a Dios. Ahí sí tenemos que esforzarnos. El pecado está esperando la oportunidad para dominarnos, para vencernos. A una persona, digamos, en el lugar más remoto, aunque esté sola, puede ser dominado por el pecado. Y si hablamos de que estamos rodeados de personas, hay más posibilidades de caer en pecado. Por eso debemos de ser cuidadosos
en lo que hacemos desde con nuestro pensamiento, con nuestros labios, o sea, con los miembros que forman parte de nuestro cuerpo. Dice el verso 14, porque el pecado no se enseñoreará. Si se fija, esa palabra se enseñoreará, ¿en qué tiempo está? Pasado, presente, futuro. ¿En qué? En futuro. El pecado no tendrá poder de nosotros en ningún momento, en ningún momento. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Dice, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, la ley de alguna forma nos hace estar convictos del pecado que cometemos, nos hace estar conscientes del pecado, pero la ley no capacita para vencer el pecado. La gracia es la que capacita para vencer el pecado. En su gracia Dios nos ha dado la salvación, en su gracia nos ha hecho libres, en su gracia nos ha cambiado del reino de tinieblas al reino de luz. Esto es lo que hace la gracia de Dios, capacita para llevar una vida victoriosa sobre lo que es el pecado. Así que el énfasis de Pablo es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en la gracia de Dios hemos sido capacitados, o sea que somos capaces de vencer cualquier tentación que llegue. ¿Por qué? Tenemos la dirección, la guía para nosotros, qué hacer en relación al pecado, qué es lo que quiere Dios para nosotros. Su Espíritu Santo morando en nosotros es más poderoso que el poder del pecado. El poder del Espíritu Santo es mayor que el poder de Satanás, es mayor que el poder del mundo. Así que estamos capacitados. Por eso el pecado no es más fuerte que nosotros. Por eso nosotros cedemos, es diferente. Ceder es diferente a resistir. Nosotros hemos sido capacitados para resistir, para soportar, para vencer al pecado. Pero cuando cedemos, voluntariamente nos estamos entregando a ese pecado. Así que la gracia de Dios, recuerde, hemos sido capacitados para vencer el pecado, cualquiera que este sea. El que usted mencione, usted puede vencerlo si tiene el Espíritu de Cristo en usted. Verso 15, ¿qué pues? Pregunta Pablo. En otras palabras, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino la gracia? Ya hemos sido hechos libres, todos nuestros pecados son perdonados. ¿Podemos cometer cualquier pecadito? ¿Dios va a tolerar esos pecados chiquitos? Pablo contesta ahí mismo, en ninguna manera, en ninguna manera. Dios aborrece el pecado por insignificante que éste nos parezca. Porque recuerde que nosotros somos muy buenos para decir, este es un pecadito, insignificante. Pero aquel es un pecadote, aquel no merece el perdón de Dios. Pero el pecado es pecado. Y Dios lo aborrece por insignificante que éste nos parezca a nosotros. Pero delante de Dios, pecado es pecado. Así que Dios no tolera ningún tipo de pecado en nuestras vidas. Porque hemos sido llamados a santidad, recuerde, a santidad. Dice el verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Cuántos de los presentes son empleados? Tienen un patrón. Levante su mano sin temor. No le saque, al cabo no va a pasar nada. Déjeme decirle que si usted es un buen empleado, si es un
trabajador fiel, responsable, y su patrón le pide que vaya a trabajar un tiempo anormal, usted lo va a hacer. Usted va a hacerlo, usted va a responder. Aunque no lo crea. ¿Por qué? Porque el que es fiel en lo poco, también lo va a hacer en lo más. Claro, nosotros tenemos prioridades como cristianos. Pero cuando uno es empleado de alguien, realmente podemos decir, estamos a las órdenes de quién, de ese jefe, de ese patrón o esa patrona. Yo como empleado de Alambrados, eso yo lo entendí. Por eso también dice la palabra de Dios que el que tiene dos señores, tarde o temprano va a quedar mal con uno. Por eso al obrero, al siervo de Cristo que está dedicado a la obra al 100%, tiempo completo, es aconsejable que no tenga otro patrón. Porque yo como un empleado responsable, cuando yo firmo contrato con alguna empresa, pues la empresa también cuenta conmigo. Yo debo tener disponibilidad. Si se fijan, anuncios que escuchan de repente en la radio, oportunidad de empleo con disponibilidad de horario. Entonces yo debo responder a ese patrón. Si yo firmé, está de acuerdo con disponibilidad de horario, si él me habla a la madrugada, bueno, ahí voy. Por eso es importante quién es nuestro amo. Y aquí aplicado lo que es el pecado. Si nosotros nos sometemos al pecado, el pecado se convierte en nuestro amo. Somos esclavos del pecado, pero recuerde, el cristiano, aunque no lo crea, el cristiano puede ceder al pecado y ponerse a las órdenes del pecado de una forma voluntaria. Recuerde, el pecado ya no obliga, ya no tiene poder, ya no domina, pero de una forma voluntaria el cristiano se entrega al pecado. Es diferente, porque es una decisión voluntaria. Y aquí no hay justificación para que un cristiano, una cristiana diga, es que la carne es débil. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es más fuerte que todo lo que hay en la creación, incluyendo nuestra debilidad humana, que con el Espíritu de Dios es posible la victoria sobre el pecado cualquiera que éste sea. Y si el costo es la vida, que así sea. Recuerda por ahí cuando Daniel y sus amigos estaban cautivos en Babilonia, cuando Nabucodonosor construye una imagen y da la orden. Cuando escuchen la música, pues todos deben de adorar, de honrar a mi imagen. Y el que no lo haga será lanzado a un horno de fuego. Y por ahí los tres amigos de Daniel, pues ellos escuchan la música y ellos no se inclinan ante la imagen. Son llevados a la presencia del rey. Son acusados. Rey, tú diste una orden de que cuando se escuchara la música, todos deberían de honrar a la imagen que hiciste. Pero estos hombres no lo hicieron. Y el rey pues los apreciaba y les dio una segunda oportunidad. ¿Están dispuestos a honrar a mi imagen cuando escuchen la música? Les dijeron, rey, pues tú sabes que no lo haremos. Tú sabes, nosotros servimos al Dios vivo y Él puede librarnos de tu mano. Y si no lo hace, pues tú sabes que no vamos a honrar a tu imagen. ¿Y qué hizo el rey? ¿Se alegró? Se enojó. Dijo, calienten el horno 7 veces más, me parece. Pues se enojó de tal manera que, muy bien, preparen el horno de tal manera, de una forma que no lo han hecho, que esté tan caliente que en cuanto caigan, mueran. ¿Y qué pasó? No murieron esos jóvenes. Fueron sacados del horno de fuego. Ni siquiera su cabello olía a humo. Lanzaron 3 y andaban 4. ¿Cómo está eso? Bueno, pues fue Dios mismo guardándolos en medio del fuego. Por eso le digo que
Puede ser que el costo sea aún la vida para decirle no al pecado. ¿Se está dispuesto a lo que hicieron estos amigos de Daniel? Ellos salieron vencedores y fueron honrados por Dios. De forma que cuando el rey los sacó, reconoció la grandeza del poder del Dios de esos jóvenes. Puede ser que llegue la tentación a nuestras vidas y alguien esté viéndonos, sea un testigo de cómo respondemos a la tentación. Si resistimos la tentación, esa persona puede ser impactada por nuestro testimonio, cómo nos negamos al pecado. Y puede ser que tenga deseos de conocer la fe que tenemos. Pero si nos ve ceder al pecado y sabe que somos cristianos, ¿qué va a pensar? ¿De eso que son? Cristianos. No quiero ser como él o como ella, sencillamente. Así que depende a quién nos estamos sometiendo. Si es del pecado para obedecerle, sabemos que viene la ruina, la miseria. O si nos sometemos a la obediencia para la justicia, sabemos que viene la bendición. Dice el verso 17: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Gracias a Dios, tiempo pasado, eras o éramos esclavos del pecado. Éramos, tiempo pasado. Tal vez cuando la persona está viviendo en pecado sin Cristo, no se da cuenta que es un esclavo del pecado. No se da cuenta que el pecado gobierna en su vida. Hasta cuando ya vamos a Cristo y que leemos la palabra de Dios y que descubrimos que éramos esclavos del pecado, es cuando podemos decir gracias Dios por haberme rescatado de esa vida de esclavitud. Que no estaba tras las rejas en una cárcel física, pero era un prisionero del pecado. El pecado me gobernaba, el pecado reinaba en mi vida. Pero gracias a Dios que ahora el que reina es Cristo, por medio de su Espíritu Santo. Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, de una forma sincera, al mensaje de salvación. De forma sincera le dijimos sí a Cristo. De forma sincera le hicimos nuestro Salvador. Pero también tomamos en serio la palabra de Dios. Es a lo que se refiere Pablo cuando dice aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Una persona que ama a Cristo va a amar también su palabra. Una persona que no ama a Cristo no va a apreciar la palabra de Dios, sencillamente. Así que tiempo pasado, esclavos. Pero gracias a Dios, llegó un momento en que Cristo vino a nuestras vidas, a nuestros corazones, nos hizo libres. Y ahora gozamos de esa libertad, gozamos del poder, de la gracia, para vencer la tentación, para resistir el pecado y aún para alejarnos de las personas que nos inducen al pecado. Eso es, recuerden lo que hace la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero también la misma palabra de Dios nos va enseñando lo que debemos de hacer con el pecado, inclusive con las personas que nos inducen a cometer pecado. Por eso el verso 18 dice: y libertados del pecado. ¿En qué tiempo está la palabra libertados? A ver, los estudiosos: pasado, presente, futuro. Libertados. ¿O es un presente activo? ¿O es pasado? ¿Qué dice Norma? ¿Cómo? Es un presente activo. ¿Cómo? En el pasado hemos sido libertados, o sea, ya no somos esclavos, pero en el presente todavía seguimos siendo
libertados. Imagínese usted que Dios no nos cuide, no nos proteja. A veces nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos. A veces nosotros mismos también tomamos decisiones equivocadas y Dios nos guarda de males mayores. La palabra libertados, tiempo pasado hemos sido libertados del poder del pecado, pero en el presente Dios nos sigue guardando de caer inclusive en pecados. Es el cuidado que Dios tiene de nosotros. Y si caemos en pecado, abogado tenemos. Abogado tenemos. Por eso, ¿qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, aún ahí Dios nos está libertando del poder del pecado. Es cierto, hay consecuencias para cada decisión que tomamos. Si tomamos la decisión de obedecer al pecado, puede ser que queden cicatrices, queden secuelas, queden daños de esa decisión que hemos hecho. Puede ser. Pero aún así Dios nos sigue guardando, nos sigue protegiendo. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora que hemos sido libertados del pecado, ¿qué somos? De acuerdo al verso 18. ¿Somos siervos de quién? Siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Sin Cristo, siervos del pecado. Pero en Cristo, siervos de la justicia. Así que un título más para el cristiano, un título más para usted, para mí es siervos de la justicia. En el caso de Carlos, por estar frente aquí, ¿defiendes o destruyes? ¿Defiendes lo que es correcto? Bueno, depende de la situación. Pero mientras haya un juicio, haya algo legal, ¿qué se busca? Lo justo, lo correcto. Siervo de la justicia, ¿qué debemos de hacer entonces en relación al pecado? Pues si sabemos que no agrada a Dios, si sabemos que nos ha arruinado y que sigue arruinando y nos arruinará si cedemos, sencillamente recuerde responder al pecado como un muerto, no inclinarse para el pecado, o sea que no nos afecte en lo más mínimo el pecado, como un muerto. Y recuerde el verso 6, debemos de considerarnos muertos al pecado. El viejo hombre ya ha sido crucificado. Y que se le quede esto bien grabado. Y para que se quede bien grabado, repita conmigo 3 veces este título que dice Pablo para el cristiano. Siervos de la justicia. Repita, siervos de la justicia, siervos de la justicia, siervos de la justicia. Que esto se le quede grabado del mensaje de ahora. Con que recuerde eso, ya la hizo. Así que si le preguntan, ¿cuál fue el mensaje del domingo pasado? Siervos de la justicia. Ya con eso va a empezar a recordar lo demás. Siervos de la